Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Hola, hola. Con todos ya. Muy bien, vamos a empezar nuestra clase. Ya como les dije la semana pasada, ya tenemos más libertad para poder hacer bastantes cosas y ya podemos ahora a grabar en la academia, ¿ya? Entonces la ventaja de grabar acá es que podemos usar la cámara, podemos interactuar un poco más con la tecnología. Y también la señal va a ir obviamente mucho más rápido porque está yendo directo, pues, ¿no? Entonces, a partir de ahora las clases van a ser así, ¿ya? Vamos a implementar de repente alguna otra forma para hacerlo más dinámico, pero eso vamos en el camino desarrollando. Respecto al método, también siempre es bueno recordarles, miren, porfa, tienen que mentalizarse que esto es que estamos, ¿ya? En la parte final, ¿ya? En la parte final de la preparación. O sea, toda la estructura lógica de la preparación se ha hecho para terminar con esta cuarta vuelta, que incluye repasos por capítulos y evaluaciones diagnósticas. Así que, si varios me están preguntando qué debemos hacer de acá hasta el examen, lo que pasa es que primero hay que terminar bien esta fase y a partir del 15 de junio o del mes de junio, si es que ya han terminado todos, ¿no es cierto? En adelante, tienen que pulir todo lo que se ha hecho y pueden aumentar, ¿ya? Podemos aumentar cosas como por ejemplo básicas o salud pública, algunos temas, pero la educativa termina con este proceso, que es evaluarse y hacer los mapas mentales. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces vamos a hacer ahora nuestro test diagnóstico de gineco para ver qué tal estamos. ¿Ya? Acá tengo 90 intentos, ¿ya? Tengo 90 intentos y un porcentaje de aprobación de 68%. O sea, eso quiere decir que a pesar que ya estamos bien avanzados en el curso, terminándolo, ¿correcto? Una cosa es que el examen se haya postergado, pero en el concepto del curso ya está terminándose. Todavía no hemos llegado al 75%, que es lo óptimo. ¿Ya? Estamos a un poquito como cohorte, ¿no? De una muestra de 90, que está bien, no es mala, pero tampoco no es toda la cohorte. ¿Ya? Entonces vamos a ver, hay un grupo, la gran mayoría, correcto, que está a medio camino todavía de perfeccionar ginecología, estoy hablando de perfeccionar, correcto, y hay un grupo un cuarto de alumnos que ya lo tiene claro. ¿Ya? Entonces mi trabajo va a ser ahora nivelar todas las dudas que ha podido quedar en este grupo. ¿Ya? Deme un minuto, voy a activar si no, no me deja escribir. Ya, y ahora sí. Ya, chicos, muy bien, entonces vamos a arrancar. A ver, esta pregunta, como ya la tienen todos respondida, entonces voy a comentarlo muy rápido, ¿no es cierto? Todos ya saben hallar el POPQ. Primero ubicas el TLB, ya lo saben, ubícanlo, le restan 2, ¿no es cierto? Y tienes 4, más y menos. Y en función de eso pones tus grados. ¿Cuál es el siguiente, el punto más distal? Al menos el único que aparece es el BA, que corresponde a ¿qué? A vejiga, pues, ¿no es cierto? Cisto, cisto. Entonces, si te pones 4 es tu límite y está en más 5, entonces está etapa 4, ¿no? ¿Qué le corresponde a esta paciente? Lo más probable, cirugía. Le corresponde una cirugía. Que lo más probable es que sea una cirugía transvaginal, no se olviden. Las cirugías para las distopias, lo más probable es que sean transvaginales, ¿ya? Hacen colporrafias, cirugías de la vagina con los ligamentos uterosacros a través de la vagina, ¿no? Y por ahí lo fijan. Pueden hacerlo también por vía laparoscópica, sí, pero mejor es la vía transvaginal, ¿ya? Si les preguntara en ese caso. ¿Cuál es la principal complicación que afrontaría esta paciente al operarse? Incontinencia, ¿no es cierto? Entonces terminaría con incontinencia urinaria de esfuerzo. Esa sería la complicación que se esperaría de una cirugía, ¿ya? Muy bien, así que un par de datos adicionales para los que hicieron bien esta pregunta. Acá sí tengo que comentar, miren, acá solamente 6 de cada 10 chicos le han acertado, ¿no? Señale lo falso. Entonces vamos a ver clave por clave. Vamos primero a la clave. El manejo con pesario es poco eficaz. Eso es falso, ¿ya? Eso es falso, porque el pesario y los ejercicios de Kegel son los que tienen más evidencia. Entonces, decir que es poco eficaz y que se ha recomendado no es coherente. Así que esto de todas maneras es falso. Por eso la gran mayoría lo ha marcado. Pero entiendo que debe haber alguna duda respecto al punto C, ¿no? Porque también lo han marcado falso. A ver, vamos a ver. El manejo de una distopia grado 3 es clínico con cirugía posible. Eso es verdad.
como siempre les dije, las distopias donde es obligatorio la cirugía, obligatorio, es en la 4, ¿ya? Eso es lo que dice UpToDate. Es obligado porque ahí hay mucho riesgo de retención. En cambio, las distopias grado 3 no siempre van a cirugía, porque no te olvides que la cirugía va a dejar con más incontinencia. Entonces, mientras no haya retención, hacer la cirugía puede no ser conveniente para la paciente porque va a terminar agravando su incontinencia. ¿Está bien? Entonces, a esa cirugía, y acá hay otro dato que debe servirles, a la cirugía de la distopia se le hace siempre, ya, profilácticamente, una cirugía para incontinencia urinaria de esfuerzo. ¿Ya? Si les preguntaran, se hacen las dos cirugías, porque inevitablemente van a terminar ahí. Entonces, para evitarte dos procedimientos quirúrgicos y sus complicaciones, en la distopia grado 3 se prefiere iniciar con manejo clínico, Kegel sobre todo, y pesarios, ¿ya? Y esperar a que la paciente pueda mejorar o inclusive remitir. Como les dije, al grado 1 y 2 remiten espontáneamente varios, y en el grado 3 algunos pueden remitir. Así que no deben pensar que es falso este enunciado, porque sí se combinan los dos manejos. Ya para los que han marcado esto, está mal. Bueno, y el resto es falso, pues, ¿no? O es verdadero, perdón. La paridad es el principal factor de riesgo, de lejos, ¿no? Lo cuadriplica. El punto BA es la vejiga, correcto. Y el grado 4 puede tener retención urinaria, correcto. Así que con esto hemos terminado de evaluarles distopia. Miren la importancia y por qué quiero que utilicen bien estos exámenes, porque los hemos pensado así. Miren esta pregunta 1. En la pregunta 1 les recordé si saben calcular el POPQ. Y todos le dieron perfect. Saben POPQ, cálculo. Pero en el otro, cuando hablamos un poquito más de terapéutica, entonces ahí veo que hay falla. Entonces, alguien que ha fallado la pregunta 2 tiene que repasar distopias, pero enfocado en qué? En terapéutica, ¿no? Porque si no has marcado la A, si no has marcado la B, si no has marcado, bueno, son las únicas dos, ¿no? Estas no son terapéuticas. En cambio, C, D y E son terapéuticas, ¿ya? Así que estos exámenes úsenlos como una guía de acá hasta el residentado. Es una guía valiosa para que puedan identificar en qué están fallando y en qué no. Los simulacros que vienen no van a ser así de útiles, porque los simulacros que vienen tienen que ser nivel moderado, porque el examen realmente es moderado y tiene preguntas repetidas. Así que tú no vas a poder evaluar cuán bien o mal estás en un tema con los simulacros, ¿me entienden? Salvo que sea una pregunta muy rebuscada, ¿no? O muy fácil y la hayas regalado. En cambio, estos exámenes pronósticos les van a ayudar hasta el final, ¿ya? Les aconsejo que los den ahora, repasen y no los vuelvan a tocar. Y vuélvanselo a dar en agosto, ¿no? Agosto, para inicios de agosto, vuelvan a rendir esta batería de exámenes diagnósticos para ver cómo están a ese entonces en nuestros conocimientos, ¿ya? Muy bien, seguimos. Ahora vamos a evaluarles SOP, a ver cómo están en SOP. Paciente joven, tiene oligomenorrea, o sea, ciclos más de 35 días de periodicidad, hirsutismo, o sea, score Ferriman mayor de 6 puntos, y voz ronca. No desea salir gestando. Entonces, una chica con SOP que no desea salir gestando. Todos sabemos que tenemos que darle ACOS. Eso es obvio, ¿no es cierto? Eso es obvio. Clomifeno, nadie, bueno, si lo han marcado, esto debe ser champazo, bueno, aleatorio. Porque el clomifeno es para inducir ovulación, no tiene nada que hacer. Entonces, la pregunta tenía como objetivo que ustedes diferencien cuándo dar levonorgestrel y cuándo dar ciproterona, ¿ya? Entonces, levonorgestrel, no se olviden que es un gestágeno derivado de testosterona de segunda generación. Por lo tanto, no va a ayudar en el hirsutismo, pero sí en la oligomenorrea. Sí va a ayudar en espesar el moco. O sea, hay muchos beneficios que tiene el levonorgestrel, pero ninguno para esta paciente. En cambio, la ciproterona, correcto, que es un derivado de progesterona puro, pero tiene efectos antiandrogénicos. Es un derivado de progesterona puro, pero tiene efectos antiandrogénicos. Entonces sí le va a ayudar con el hirsutismo y la voz ronca, pero se va a llevar de encuentro aquí en el camino, al hueso. Va a dar osteopenia. ¿Por qué? Porque si es un antagonista de los andrógenos, va a dar osteopenia, es inevitable. Entonces esto es el objetivo de esta pregunta, ya que lo tengan así. Y chicos, ¿qué pasa si no responde con ciproterona a la paciente? ¿Qué hay que añadirle? Espironolactona, ¿correcto? Le añades espironolactona por 6 meses si es que la paciente no te responde a ciproterona, porque ya ese sería un fármaco aún mucho más antiandrogénico, ¿ya? La espironolactona. Muy bien, ya está. Entonces ahí más o menos hemos evaluado terapéutica de SOP. Y bueno, acá por fin yo les dije cuando hice mapita mental que
quería llegar a una pregunta que les haga caer a todos en SOP. Ya no, toda la vida me responden SOP en los simulacros hasta que por fin encontré una pregunta que van a fallar. A ver, vamos a ver. Falso, o capaz yo he marcado mal mi clave. Vamos a ver, no voy a hacer que haya puesto mal la pregunta. ¿El SOP tiene aumento de testosterona libre? Eso es totalmente verdadero. Más de un 2% de testosterona libre. ¿Debido a qué? Recuerda, a que el aumento de la insulina que hace disminuye la globulina ligadora de hormona esteroidea, ¿no es cierto? La globulina ligadora de hormona esteroidea. Es steroid binding, steroid binding globulina ligadora, en inglés, ¿ya? Es SBGH, ¿ya? SBGH. Entonces, esta globulina disminuye por la hiperinsulinemia y eso hace que aumente la testosterona libre. Correcto, lo tienen claro. Ahora, el SOP complica con apnea del sueño y esto me han dicho que es falso. Esto es verdadero y solo los que han llevado bien SOP o lo han visto en primera vuelta lo van a marcar, ¿ya? Solo en primera vuelta conversamos tranquilos y espaciados de las complicaciones del SOP, ¿ya? Y yo les dije que el SOP es complicado o se complica. Todos sabemos que complica o puede terminar haciendo diabetes mellitus, todos sabemos que termina haciendo infertilidad, todos sabemos, pero lo que nos olvidamos son los trastornos psiquiátricos, ¿no es cierto? Y los raros. Por ejemplo, puede dar depresión, ojo, ¿ya? Ansiedad, SOP, y es una complicación asociada. SOP puede dar apnea del sueño, ¿ya? Y eso también está documentado. Y es más, es bastante riesgoso que dé apnea del sueño. Y en función de esto, al final SOP termina por varios lugares complicando cardiovascularmente. O sea, no es que el SOP cause directo la complicación cardiovascular, sino es que a través de la apnea del sueño, a través de la diabetes mellitus, a través de la resistencia a la insulina, por todo lado termina confundiendo y pareciera que tuviera factor de riesgo cardiovascular, pero no está demostrado, ¿ya? Pero el apnea del sueño sí da, ¿ya? Así que eso, porfa, es un dato que para eso es este examen, para que ustedes lo puedan repasar a última hora, ¿ya? Entonces ahí cayeron por fin. Y bueno, acuérdense de mí, voy a poner esta pregunta en varios simulacros y voy a ver cómo más gente cae, pues, ¿no? Porque si ustedes, que son los que están siguiendo el método, que dan los exámenes, han fallado, probablemente los chicos que no, o que estén de repente menos, un poquito más flojos, caigan más. Así que ya tengo mi pregunta de SOP, ¿ya? A ver, la C. El manejo de una paciente con SOP obesa que desea gestar es con clomifeno. Falso, pues. Falso, falso. ¿Por qué, doc? Porque si la paciente es obesa, va a tener mucha estrona, ¿no es cierto? Entonces, si tiene un montón de estrona, no te va a alcanzar el clomifeno que le des para bloquear el receptor. ¿Se acuerdan qué hace el clomifeno? El clomifeno es un SERM, es un modulador de receptor de estrógeno selectivo, ¿ya? Que actúa ¿dónde el clomifeno? En el núcleo arcuato, arriba. Entonces, lo que hace el clomifeno es bloquear el feedback que le hace el estrógeno en el arcuato. ¿Me entienden? Entonces, si yo bloqueo el feedback de los estrógenos en el arcuato deja de recibir estrógenos. ¿Qué crees que va a pasar con el arcuato? Se va a liberar para que pulse GnRH, ¿sí o no? Porque el estrógeno es un feedback negativo. ¿Ya? Entonces le doy clomifeno para bloquear este estrógeno y liberar al arcuato. Correcto. Pero si tengo una paciente obesa, que tiene un montón. Chicos, estoy hablando de obesidad, o sea, IMC más de 30. Ya, pues sobrepeso no. Todos hemos subido de peso en la cuarentena, pero no, tiene que ser obesidad, ¿ya? La patología igual también ahora en COVID, si ustedes ven, ser obeso es factor de riesgo, porque a partir de 30 de IMC sí se ve que la grasa puede generar una inflamación y todas las complicaciones. Menos de eso es sobrepeso y es un riesgo mucho menor, ¿ya? Por eso siempre acá les pongo ese hincapié, tiene que decir obesidad, no sobrepeso, obesidad, porque a esta cantidad de grasa la cantidad de estrona es demasiado. Entonces esta estrona no puede ser bloqueada por el clomifeno, ¿me entiende? Entonces como no puede ser bloqueada por el clomifeno, ¿cuál es la alternativa al clomifeno para las obesas? Letrozol. Claro, pues letrozol. El letrozol es un inhibidor de la aromatasa, sobre todo periférica. Entonces estás atacando el problema donde es. El letrozol evita que se forme la estrona periférica, entonces estás ayudando al proceso, ¿no?, de infertilidad, que es el exceso de estrona. ¿Ya? Entonces espero que con esto quede claro lo que me muestra esta pregunta. Esta pregunta me muestra que no
no la cohorte que estamos terminando. Ojo, en mi cabeza está que el curso está terminando. Eso quiero que también ustedes lo interioricen. Estamos en una etapa de evaluación, ¿ya? A partir del 15 de junio, lo que continuemos son cosas complementarias, pero el proceso educativo termina acá, ¿ya? Entonces, en mi cabeza ahorita está que después de un año de proceso educativo no ha quedado claro que la apnea del sueño es complicación del SOP y que no puedes dar clomifeno en obesa sino letrozol. Y esta es la explicación, ¿ya? Para que no tengan que memorizar. La ventaja que tenemos es que no lo voy a hacer esto rápido porque el examen ya no es ahorita, el examen ha pasado, entonces podemos explicar tranquilos, ¿no? Y extendernos. Bueno, el volumen del ovario poliquístico supera los 10 mililitros, eso es claro, ese es criterio pues, ecográfico, ¿no? Verdadero. Y el score Ferriman en valor de hirsutismo están todos de acuerdo, ¿ya? Entonces ya está, hemos repasado SOP en la pregunta 4. Muy bien, vamos acá. Señale lo falso respecto a la menopausia. Ahora vamos a evaluarles preguntas de menopausia, ¿no? Creo que tengo dos o una pregunta de menopausia, ¿eh? Una preguntita de menopausia. A ver, ¿se debe dar terapia de reemplazo hormonal para evitar la osteoporosis en pacientes de alto riesgo? Entonces, 68% de los chicos me dicen que esto es falso y eso es correcto. Eso quiere decir que 32% de los chicos siguen pensando que se puede dar terapia de reemplazo hormonal para la osteoporosis. Y eso está mal. Eso sí está mal. La terapia de reemplazo hormonal hace muchos años ya no es indicación para la osteoporosis. ¿Por qué? Porque para la osteoporosis existen los bifosfonatos, que son mucho mejores sin traerte riesgo de cáncer de mama. Así que esta pregunta sí es grave, digo grave, porque no podemos dar terapia de reemplazo hormonal con la excusa de la osteoporosis, ¿ya? Ojo, y acá les he puesto bien claro respecto a la menopausia, porque acuérdense de mí, les voy a hacer otra pregunta donde les pongo una falla ovárica precoz. En la falla ovárica precoz, ¿debo dar terapia de reemplazo hormonal para evitar osteoporosis? Sí, ahí sí, ¿me entienden? Cuando una chica antes de los 40 años, deja de funcionar sus ovarios, sí debemos darle, o los ginecólogos pues le dan, terapia de reemplazo hormonal para prevenir todas las complicaciones que van a tener, incluida la osteoporosis. ¿Me dejo entender? Porque menor a 40 años su cuerpo soporta las hormonas. No va a ser un cáncer una chica a menos de 40 años, ¿ya? Pero si estás en una menopáusica, que suele ser 50 años a más, ¿no es cierto? A esa edad darle hormonas sí le genera cáncer. Y su riesgo de osteoporosis es más alto, pues. Entonces ya no es costo-beneficio. Así que ahí está el veneno en esta pregunta. ¿Cuándo y cuándo no debe darse terapia de reemplazo hormonal respecto de la osteoporosis? ¿Ya? Bueno, la B, predomina la estrona sobre el estradiol, pues es obvio. ¿Ya? Los 6 chicos que marcaron esto, eso es tarjeta roja en menopausia, pues, ¿no? Es obvio que el estrón es más que el estradiol. La reserva ovárica se mide con la inhibina y la FSH, eso es correcto. No sé por qué han marcado que es falso. La reserva ovárica se mide con la producción de la granulosa, que es la inhibina y el estradiol, ¿correcto? ¿Y qué otra más? Había una más, ¿se acuerdan cuáles son las 3 cosas que mide reserva ovárica en cuanto al ovario? La granulosa produce inhibina, produce estradiol y ¿qué más produce? Hormona antimülleriana, ¿no es cierto? Esas 3. Esas 3 son las hormonas, inhibina, estradiol y hormona antimülleriana, son las 3 que me dicen cómo está el ovario. Pero, la forma más práctica y más clásica, se podría decir, de ver cómo está el ovario es viendo la FSH. Si la FSH está más de 40, entonces el ovario está mal, ¿no? Está mal. Entonces, los chicos que marcaron que la C es falso, no, pues es totalmente verdadero. Ya la reserva ovárica se mide con estos dos, inclusive con estradiol y hormona antimülleriana. ¿Ya? ¿Puede ocurrir la menopausia entre los 45 y 55? Sí, es 50 más menos 5, eso no hay nada que comentar. Y el climaterio ocurre en la perimenopausia, también está claro. El climaterio, chicos, es la clínica y la perimenopausia es la edad. Así que en la edad comprendida entre los años previos a la menopausia y los años posteriores, se conoce como perimenopausia, ocurre la sintomatología llamada climaterio. Ya está, muy bien. Entonces, con esto hemos repasado menopausia. Ya está todo repasado de menopausia y a los chicos que han fallado ya les sirve para orientarse. Ya para orientarse. Muy bien.
Recuerden que gineco es un capítulo clave. Esos capítulos clave que si tú lo tienes cerrado, tienes problemas para sacar notas altas, ¿no? Notas altas. Bueno, creo que en infertilidad están muy bien. Señalen lo falso. ¿Se usa clomifeno como inductor? Sí. ¿La histerosalpingografía ve el factor tubárico? Sí. ¿Sims-Hanner evalúa endometrio? No, claro. Sims-Hanner evalúa el factor masculino, coital y cervical. Eso es lo que evalúa Sims-Hanner. Evalúa los espermas, evalúa el coito y evalúa el cervix. ¿Correcto? Porque es un test que se hace después de tener relaciones. Entonces, si los espermas están viables, capacitados, y puedo detectar espermas, es porque el coito fue bien hecho, y si están capacitados es porque el cervix no los destruye. Muy bien, esto es falso. El endometrio, si ustedes quisieran evaluar endometrio, ¿cuál es la única forma objetiva de evaluar endometrio? Ecografía, correcto, y por biopsia. No hay otra. Ya, si quieren ver endometrio, ecografía y biopsia. Puede llegar a ser 10% prevalente entre las parejas, eso es verdad, es súper frecuente. La infertilidad puede afectar a una de cada 10 parejas, sobre todo en las ciudades. En las ciudades. ¿Ya? Se considera pareja infértil a la pareja que en 6 meses no puede concebir si es que ya la mujer es mayor a 35. La definición es con la mujer. Sí, es correcto, es verdad. Ya está. Bueno, entonces infertilidad no tengo mucho que hablar, creo que está claro. Es un tema poco difícil. A ver, acá vamos a hablar de endometriosis. Están muy bien, no he podido hacerlos fallar. A ver, la endometriosis severa eleva el CA125, sí, porque se aloja en el epitelio celómico, los endometriomas. La hiperplasia endometrial se asocia con mayor riesgo a terapia hormonal de reemplazo sin progesterona, correcto, eso es hiperplasia endometrial. La endometriosis se puede diagnosticar con prueba terapéutica, eso es correcto, se le da AINES, ACOS, gestágenos, castración química hasta probar el diagnóstico, ¿no es cierto? En caso que no mejore con AINES, se le añade clomifeno antes de anticonceptivos, falso, ¿no? Bueno, creo que mi pregunta fue bastante obvia, pues, ¿no? Ya de repente en otra le puedo subir el nivel, por ahí en algún simulacro, pero es obvio que la secuencia es AINES, ACO, gestágeno, clomifeno y después danazol, ¿no es cierto? Ese es el orden. AINES, ACOS, gestágenos, clomifeno, danazol, ¿ya? La histerectomía es de elección en la hiperplasia endometrial atípica, eso es correcto. Bueno, entonces acá no tengo mucho que hablar. A ver, acá hay un poquito de error. Factor de riesgo en el cáncer de endometrio en las posmenopáusicas, excepto. Usar tamoxifeno, claro que es un factor de riesgo, claro, ¿ya? Puede aumentar hasta 5 veces el riesgo, ¿ya? Entonces, mal acá. El uso de medroxiprogesterona crónico no puede ser un factor de riesgo, al contrario es un factor protector, no lo olviden. Tomar medroxiprogesterona a largo plazo atrofia el endometrio y es más, es tratamiento de la hiperplasia endometrial. Así que no puede ser un factor de riesgo de cáncer. Diabetes es, hipertensión. Todavía hay un grupo que no le queda claro que la hipertensión es factor de riesgo. Sí es, ¿ya? Y eso sí tengo que decirles porque en varios exámenes falla. Y la obesidad también. ¿Ya, chicos? Muy bien. Como ven, endometriosis e hiperplasia endometrial son capítulos bien sencillos. Ahí no tienen problemas. Pero acá sí vamos a ver por qué fallaron. Entonces esta pregunta es de cáncer de útero. A ver, vamos a ver. El adenocarcinoma de endometrio, que representa el 80% de los cánceres de útero, el estadio 1A es porque ocupa menos del 50% del miometrio, ¿no es cierto? Ese es resecable, claro, Doc, claro, se puede curar, correcto. Entonces, para los que han marcado que eso es falso, eso es totalmente verdadero. El estadiaje del cáncer de útero es posquirúrgico y 32% me dicen que es falso. ¿Cómo? ¿Cómo? El estadiaje de cáncer de útero, claro que es posquirúrgico. Yo les dije, yo no puedo hacer estadiaje de cáncer de útero hasta no sacar la pieza anatómica. Tenemos que sacar la pieza, tenemos que mandarlo al patólogo y el patólogo me tiene que decir el porcentaje del miometrio que está comprometido. Y eso yo no lo puedo hacer en sala, yo no lo puedo hacer con biopsia, yo no lo puedo hacer con resonancia.
¿Me entienden? Entonces, el estadiaje del cáncer de útero siempre es posquirúrgico, verdadero. Ya, acá sí fallaron. Si me dicen, pero con imágenes, no, no, no. Acá dice bien claro estadiaje. Y el estadiaje incluye la anatomopatología. Muy bien. Ahora, si es que han leído un poco más de cáncer de útero, ¿por qué también es posquirúrgico? Porque no solo es la anatomía. ¿Se acuerdan qué cosa más se evalúa en el estadiaje de cáncer de útero? ¿Se acuerdan? El grado, ¿no? Si es sólido, quístico, ¿no? Y el componente diferenciado. Si está diferenciado parcialmente, moderadamente o muy diferenciado. Entonces, en el estadiaje de cáncer de útero, y si quieren podemos aprovechar ahora para aumentar vuestro resumen, incluye el tipo histológico, ¿ya? Tipo histológico. Los receptores hormonales, si tiene receptor de estrógeno o progesterona, ¿ya? El grado de diferenciación, si es poco diferenciado, muy diferenciado. Y el componente sólido, si es mucho componente sólido o más componente glandular. ¿Está bien? Todo eso son criterios del estadiaje aparte del compromiso del miometrio, o sea, del tamaño del tumor. ¿Ya? O sea, en total, chicos, cinco criterios anatomopatológicos que tienen que hacerse después de sacar la pieza quirúrgica. Ya con eso los he traumado, pues, ¿no? A los 29 chicos que han marcado que eso es falso, pues, ¿no? Ya no hay forma, pues, ¿no? Ya, obviamente que es posquirúrgico, exacto. Así que, ¿cuál creen que es el cáncer más difícil de estadiar de todos? El de útero. Ni siquiera el cáncer de mama es tan difícil de estadiar. El de útero es el más difícil de estadiar porque tiene 5 variables. 5 variables. Y los ginecos, en función de esas 5 variables, eligen si le dan o no le dan quimioterapia. ¿Ya? Por eso es que es improbable que les pregunten el estadiaje completo de cáncer de útero. Bueno, el diagnóstico de cáncer de útero es con legrado fraccionado de preferencia. Esto sí es falso. ¿Ya? ¿Se acuerdan que hay dos formas de diagnosticar cáncer de útero? Es biopsia por legrado fraccionado o biopsia por histeroscopía. Entonces, no es de preferencia el legrado fraccionado. No, no, no es. Porque en el legrado fraccionado, este es el útero, ¿no es cierto? Entra el gineco en el legrado fraccionado y toma 1, 2, 3, 4, 5 muestras a ciegas. Atrás, adelante, izquierda, derecha y al fondo. ¿Ya? Entonces el gineco entra y a ciegas toma muestras en la pared de la izquierda, pared de la derecha, pared adelante, pared atrás y al fondo. Agarra a ciegas. Es probable que en esos 5 biopsias no encuentre el tumor. Así que este no es de erección. En cambio, en la histeroscopía biópsica, entra con el histeroscopio, con su camarita ahí, con su lucecita, bien bacán, e identifica la lesión. Y le toma biopsia. ¿Ya? Así que es totalmente falso que sea de preferencia el legrado fraccionado. ¿Ya? Con eso, cerrado el tema. El signo cardinal del cáncer de útero es la metrorragia. Pues obvio. Es la única forma que te des cuenta. Porque sangre. ¿Ya? No pueden fallar acá. Y el principal factor de riesgo del cáncer de útero es la terapia de reemplazo hormonal sin gestágeno. Verdadero. Verdadero. El factor que tiene mayor asociación, su RR, como les digo, es bien alto. Puede ser 5 hasta a 10 en algunos casos. Es la terapia de reemplazo hormonal. Eso tienen que entenderlo. Y bueno, ¿cómo yo lo aprendí o cómo me lo enseñó mi profe, el doctor Asayag, ¿no? En el REBA? Así me traumó. Me dijo, un útero de una viejita no puede soportar los estrógenos de una joven. Esa fue su frase. El útero de una viejita no puede soportar los estrógenos de una joven sin hacer cáncer. Entonces ahí se me quedó grabado. O sea, lo más peligroso en la terapia hormonal de reemplazo ni siquiera es el cáncer de mama, créanme, es el útero. El útero está genéticamente programado para solo funcionar en la etapa fértil. Si después le estimulas con estrógenos, la paciente simplemente va a ser un cáncer. ¿Ya? Entonces, entre el riesgo de terapia de reemplazo hormonal de cáncer de útero y cáncer de mama, ¿quién es más alto? Cáncer de útero. ¿Ya? Por eso es que es obligatorio darle su gestágeno. Obligatorio. Porque así haces una contraparte a un cáncer que sí o sí va a haber. Acuérdate, ¿ah? La viejita no puede soportar los estrógenos de la joven en el útero. No, hace un cáncer. No puede. ¿Ya? Muy bien. Explicado. Vamos a la siguiente. Ya estos son cánceres raros, pero igual vamos a evaluarles.
Les recomiendo que vean la ficha informativa de cáncer de vulva, lo he hecho bien amplio, inclusive está más amplio que la teoría de la primera vuelta, por si acá, ¿ya? Porque también un objetivo de las fichas informativas es poder hacer un último repaso, ¿no? Un último pincelazo de algún tema que por ahí ha quedado suelto, ¿ya? ¿El cáncer de vulva se puede asociar a PBH? Claro, claro, ¿no es cierto? El cáncer de células claras de la vagina se asocia al uso de dietilestilbestrol de joven, falso, de feto, de feto. Da cáncer de células claras cuando la paciente se ha expuesto al dietilestilbestrol cuando era feto, no cuando es joven, ¿ya? Y acá siempre les hago una pregunta lapidante. Y una joven, ponte una chica de 35 años, que toma dietilestilbestrol, ¿qué cáncer le da? A ver, si no es el cáncer de vagina, de células claras, porque eso es de feto, de joven, ¿qué le da? Mama, mama, ja. Si una chica toma dietilestilbestrol en su etapa fértil, lo que hace es cáncer de mama, porque el dietilestilbestrol, ¿qué es? Un estrógeno, ¿correcto? Es un estrógeno. Es como dar estrógeno, terapia de reemplazo hormonal, pero hay un dato, ¿ah? El dietilestilbestrol es un estrógeno, y este es el dato, ¿ah? Esto es lo que lo vuelve tan tóxico. Es un estrógeno no derivado del anillo esteroideo. O sea, es un estrógeno sintético, sintético no esteroidogénico, ¿ya? Es pues un intento de la industria farmacéutica por reemplazar los estrógenos en fórmulas súper baratas, ¿no? Si tú te preguntas cómo puede costar 10 centavos, o perdón, un centavo el paracetamol, un centavo, ¿no? Más o menos en cantidad. ¿Tú te imaginas que algún día cueste un centavo la pastilla anticonceptiva? ¿No? Imagínate, un blister entero que cueste 10 céntimos. No se puede porque es caro hacer los estrógenos, ¿ya? Entonces se intentó hacer estrógenos no esteroidogénicos, súper sintéticos, así súper sintéticos, y el resultado fue este, pues, cánceres por todo lado, ¿ya? Cánceres por todo lado. Muy bien. La exposición fetal de etilestilbestrol predispone a cáncer ginecológico en mujeres, eso es correcto, es verdad. El cáncer de vagina más frecuente es metastásico, eso también es verdad. Y es más, esto es pregunta de residentado, así que esto no podían fallar. El cáncer de vagina más frecuente es metástasis de vulva, metástasis de cervix, metástasis de vejiga y metástasis de recto. Todo el mundo le hace metástasis a la vagina, ¿ya? ¿Y por qué? Ah? Porque la vagina solamente lo separan tejidos laxos del recto, de la vejiga, y está contigua a la vulva y al cérvix. O sea, no hay toda una estructura, así como el peritoneo, ¿no? No hay una estructura serosa que la proteja la vagina. ¿Ah? Es como el esófago. Entonces está muy en contacto y separado por un tejido muy laxo con la vejiga, con el recto, y es contigua a la vulva y al cérvix, ¿ya? Un eczema de vulva en una anciana se extiende a muslos y puede ser un payé de extramamario, es correcto. Si ustedes ven un eczema en la vulva de una ancianita, eso siempre es precáncer hasta no probar lo contrario, ¿ya? Muy bien, chicos. Vamos con esta. Bueno, en esta sí no tengo mucho que comentar, creo que todos tienen claro sobre la dismenorrea. La primaria es la más frecuente, la primaria no tiene daño orgánico, la secundaria sí se asocia a daño orgánico como endometriosis y la secundaria suele iniciar en la menarquia, falso, pues no, falso, porque la dismenorrea secundaria suele arrancar pasado los 25 a 30 años y va en ascenso, pues no, eso está fácil. La dismenorrea primaria se trata con AINES de primera línea, eso es correcto. Así que esta pregunta, como ya está tan alta, ahí nomás la dejamos. ¿Ya? Están bien ahí. Igual acá, no es parte del manejo de una dismenorrea primaria. Se le da primero AINES. ¿Se acuerdan qué AINES se prefiere en la dismenorrea primaria? Ibuprofeno, ácido mefenámico, naproxeno, meloxicam, que son AINES que concentran bien en el útero. Si no mejora con esto, le da sacos. Claro. ¿Por qué le doy ACOS? Porque se ha visto que las hormonas regulan ese proceso patológico de isquemia. ¿Ya? Si no mejora con los sacos, le puedes dar un DIU de levonorgestrel. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque el levonorgestrel, como es un gestágeno, se ha visto que disminuye el dolor a largo plazo. Disminuye el dolor pélvico crónico. ¿Ya? Ya les dije por qué, ¿no? Porque los gestágenos que hacen, relajan el músculo uterino. Entonces, si lo relajan, la isquemia baja.
y si la isquemia baja, la dismenorrea mejora. Es lógico, ¿ya? Ese es el mecanismo farmacodinámico del levonorgestrel. Y si no mejora con esto, bueno, se ha visto que le puedes dar análogos de GnRH para intentar arriba una castración química central. Por eso tú le puedes dar análogos de GnRH o inclusive hasta antidepresivos tricíclicos, ¿ya? Son fármacos ya súper raros, ¿ya? Pero están descritos. Si los chicos que han marcado esto, si gustan, revisen up to date. Se puede dar análogos de GnRH en casos extremos, ¿ya? Que no responda. Pero en la vida le vas a dar una T de cobre. ¿Por qué, doc? Porque la T de cobre, su principal efecto adverso es el dolor. Lógico, pues. Entonces no le vas a dar una T de cobre a una chica con dismenorrea primaria, que vas a hacer que duela más, ¿ya? Porque justamente la T de cobre inflama, pues, inflama. Muy bien. Vamos acá, vamos a conversar de quiste de Bartolino. A ver, acá sí no están tan bien, miren, solamente han hecho bien 57% de la cohorte. A ver, si se infecta, ¿ya? Escherichia coli es un germen muy frecuente, totalmente cierto. ¿Por qué marcan falso? ¿Ya? Claro que es cierto. La Escherichia coli, es más, en algunas series es el más frecuente de todos. Entonces tú tienes que acordarte así, ¿no es cierto? Esta es la vulva, este es el periné, este es el ano, ¿no es cierto? Entonces aparece el quiste de Bartolino acá, ¿ya? En la parte posterior del vestíbulo, ¿no es cierto? Entonces este quiste de Bartolino está muy cerca del ano, por lo tanto le pueden infectar bacteroides, correcto, pero de la flora colónica, ¿ya? Y le puede infectar Escherichia coli. Pero este quiste de Bartolino está cerca de la vulva, ¿no? La vulva tiene los folículos pilosos, es piel, entonces puede infectarle estafilococo o estreptococos, claro. Pero este quiste de Bartolino también está justo donde drena la vagina, y de la vagina viene del cervix, correcto, puede venir Neisseria gonorrea, puede venir clamidia, o también pueden venir los anaerobios de la propia vagina. Entonces, si te das cuenta, memorizar los agentes etiológicos del quiste de Bartolino es súper fácil. Es solamente ver dónde está. Entonces, bacteroides, Escherichia coli, estafilococo, estreptococo, Neisseria, clamidia y anaerobios. Todo eso puede infectar. Por eso, si te preguntan cómo es la infección del quiste de Bartolino, es polimicrobiana. Por lo tanto, ¿el tratamiento podrá ser empírico? No, tiene que ser con cultivo. Tienes que hacerle cultivo para ver qué cosa fue lo que infectó. Ah, verdad, tiene lógica, tiene lógica. Entonces, si de todos estos gérmenes, ¿cuál te parece que son los más frecuentes en general? ¿Ya? En general, los del recto, la Escherichia coli. Y después, el estafilococo o el estreptococo. Son los gérmenes más frecuentes. Los más raros son Neisseria, clamidia y anaerobios. ¿Ya? Son más raros. Muy bien. Bueno, su manejo definitivo, si es que es recurrente, o sea, hay 2 o más quistes de Bartolino, es marsupializar, eso es correcto. Los casos severos requieren drenaje, sí, pero un drenaje especial, con la cucharita de Worth. El catéter de Worth es una cucharita, ¿no? Es una cucharita que permite drenar más rápido el quiste. Si es menor igual de 3 centímetros y sin signos de infección, su manejo es no farmacológico, ¿verdad? Pues, si es pequeño, correcto, dícese pequeño, menor o igual de 3 centímetros y no está infectado, simplemente hay que hacer baños de asiento. Así que los que marcaron esto no revisaron la teoría. Se considera quiste grande cuando supera los 4 centímetros o más, no los 6 centímetros. Así que ahí era un tema de pregunta en memoria, pero era para asegurarme si han revisado la diapo de quiste Bartolini. No es crítico, es un capítulo minúsculo, pero puede ayudarles a pulir ginecología, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente. No es una causa de violencia de género según los 4 niveles. Esta pregunta es inevitable que se haga, ya que cada año está viniendo últimamente violencia de género. Entonces yo les pregunto, para que una persona sea violenta con una mujer, que casi siempre es su pareja, ¿qué tiene que ocurrir en esa persona? ¿Qué tiene que ocurrir en esa pareja? ¿Qué tiene que ocurrir en la comunidad donde viven? ¿Y qué tiene que ocurrir en la cultura donde viven? ¿Se acuerdan los 4 niveles?
personal, conyugal, comunitario y cultural, ¿se acuerdan? Son 4 niveles. Entonces, la persona que es violenta suelen haberla violado de niño. Eso es cierto. Ese es el factor personal. Suelen ser varones, claro, pues los que más ejercen violencia son varones sobre mujeres, no viceversa. No sé por qué han marcado falso esto, no entiendo. Claro que es un factor de riesgo ser varón, ¿ya? Porque, ojo, cuando se dice violencia de género, no piensen que solo es violencia a la mujer, pues no, violencia de género es cuando hay violencia por la condición de género distinto. Así que, en teoría, hay también violencia de género de mujer a varón, pero no es lo frecuente, pues, ¿no? Vivir en medios de mucha delincuencia, eso es comunitario, claro que es un factor de riesgo. Hay mucha más violencia en estratos donde hay mucha delincuencia, donde hay pobreza o donde a la mujer se le excluye. Eso acuérdense, ¿ah? Yo me acuerdo así. Acuérdense de los árabes, donde la mujer es excluida, hay más violencia. Acuérdense de los narcos, que son medios violentos, correcto, pero no pobres, también hay más violencia de género. Y en la pobreza. Acuérdense de los barrios pobres. En esos 3 lugares, según nivel comunitario, es donde hay más riesgo de violencia de género. ¿Ya? Luego, roles diferenciados. Esto es cultural. Esto es cultural. Cuando se le cría a los niños pensando que hay roles que deben cumplir hombres y roles que deben cumplir mujeres, también hay violencia de género. Cuando se cría a los niños con una idea de que el varón tiene que preservar su dignidad por encima de cualquier cosa y que el engaño o la traición, la infidelidad amorosa merma su dignidad, entonces si te han criado con esa idea, puedes justificar la violencia, pues, ¿no? Eso es cultural, cultural. Eh, no hay otra forma de explicarlo. Es más, los que defienden esto, disculpen que me abra, pero es interesante para que recuerden en todo caso, porque para eso me sirve a mí. Los abogados que defienden el reducir la pena al que mata o viola por un crimen pasional, ¿ya? Porque está en el Código Penal eso, ¿ya? Argumentan que biológicamente estamos hechos para eso, ¿ya? Y tú dirás que biológicamente el macho que va a matar por infidelidad, no, lo que pasa es que se ha visto que en los primates, sí hay violencia por infidelidad. Revísenlos, los primates se sacan a la vida, ¿ya? Cuando hay infidelidades, o sea, cuando hay un tema de parejas. Entonces, puede que sí, pues es probable, es una tesis, es como ellos argumentan que biológicamente tenemos esas reacciones animales respecto del macho con la hembra, ¿no es cierto?, frente a esas situaciones. Ese es el argumento biológico, ¿no? Si les interesa, para que por ahí lo vean. Porque hay gente que defiende bastante ese punto, ¿no? Que sí debe haber roles de género porque biológicamente estamos diferenciados en la conducta. Pero bueno, ya eso es otro rollo. Solamente para que lo recuerden. Entonces ahí es donde se puede tratar. Y finalmente, en culturas donde la violencia es algo premiado, ¿no? Entonces nosotros nos hemos dado cuenta ahora en esta cuarentena que somos una cultura donde la violencia es algo bien visto, pues, ¿no? ¿Se acuerdan? Todos, cuando la mamá le mete su chancletazo al que salía ¿no?, en la cuarentena, ¿han visto? Y la policía estaba atrás y todos veían cómo la chancleteaba a su mamá, pues, ja. Lléveselo a mi hijo, señor policía, ¿no? O cuando vimos cómo el militar lo golpeaba a este chico, todos hemos visto, pues, ¿no? Entonces, la respuesta de la gente es aplaudir la violencia, ¿ya? Entonces, somos una cultura violenta, eso hay que reconocerlo, ¿ya? Entonces, en estos contextos sí es posible la violencia de género, ¿ya? Bueno, y finalmente, no tener educación completa, eso no es factor de riesgo, ¿ya? Por si acaso. Y es más, les hice esta pregunta porque esta es pregunta del residentado. Así que los que no han acertado en esta pregunta tienen doble foul. Uno, por no leer la diapo, donde está explícito. Y dos, por no leer banco. Porque esta es pregunta de banco residentado. La educación no tiene nada que hacer. ¿Qué? O sea, alguien por no tener primaria tiene que andar pegando a su pareja. No, pues así no es, ¿ya? No es. O sea, la educación no tiene nada que ver. Y es más, se ha visto que personas con niveles de educaciones muy altos, ¿correcto?, igual ejercen violencia, igual, o sea, gente con educación, universidades prestigiosas y todo, y terminan presos por violencia de género, por violación de mujer, de niños. Entonces, no es que la educación proteja sobre la violencia, la cultura es la que protege. ¿Ya, chicos? Bueno, entonces con eso hemos explicado un capítulo que es olvidado por varios, pero les digo, va a venir.
Así que no lo pueden procrastinar más. Va a venir. Y cuando en un examen yo tengo este perfil, ya les dije, este es signo de mal pronóstico. Este es el signo de la mosca en banqueo, ¿ya? Porque me dice que la corte no está de acuerdo en ninguna clave. ¿Ya, chicos? Así que estudienlo. Porque una pregunta, eso también siempre les digo, ya que estamos con un poco de tiempo, voy a decirlo más tranquilo, menos dramático, ¿no? Una pregunta bien respondida, por ejemplo, en este caso de violencia de género, es tan valiosa como una pregunta bien respondida, por ejemplo, de anestesio. Solo que acá has tenido que leerte todo anestesiología y acá solo has tenido que leer un capítulo. ¿Ven? Entonces a estas alturas ustedes tienen que darse cuenta de que la tendencia es vital. Si yo les digo que ha venido ya 3 años seguidos violencia de género, termina siendo tan importante un tema higiénico como todo un capítulo. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces empiecen a estudiar las tendencias. Esa es la otra recomendación que les doy. Cuando me preguntan, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Porque obviamente hay incertidumbre entre julio y octubre. Van a decir, ahora todo el mundo me va a empatar, yo que estaba trome y ahora yo no sé en dónde avanzar. Claro, porque los que están trome ya no pueden más, que han llegado acá, están saturando al 99%, pues, ¿no? Ya no se puede más, no se puede más. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Acá yo les recomiendo pulir, ya les dije al inicio de la diapo, pulir, ¿no es cierto?, sus temas, pero empiecen también a estudiar tendencia. Los chicos que recién están estudiando no tienen tiempo para hacer esto. No tienen tiempo. Ustedes sí. Entonces, ¿qué es tendencia? Busquen en los últimos 3 años atrás, por vuestra cuenta, y empiecen a ver las preguntas que están repitiéndose con mayor frecuencia. Y empiecen a ponerles checks, empiecen a ponerles marcas a sus simulacros de esas preguntas. Cosa que ustedes están más preparados en tendencia. Esa es otra cosa que pueden aprovechar que el resto que recién esté estudiando no lo va a poder hacer. ¿Ya? Muy bien. Vamos acá. Vamos a ver cómo está en anticonceptivos, en amenorrea. Para el diagnóstico de amenorrea primaria no es necesario un test de gestágenos. Obvio, obvio. El test de gestágenos que ve anovulación. ¿Cómo voy a yo preocuparme de anovulación si estoy con amenorrea? Obvio, ya acá no tengo nada que conversar. Muy bien, la tienen clara. ¿Ya? Vamos acá. Adolescente de 14, traída por su madre debido a que no menstrua. Entonces yo me preocupo si tiene más de 15 años o más de 13 años. Más de 15 años con caracteres, más de 13 sin caracteres. Me dice que el examen no tiene caracteres. Entonces estoy acá. Me preocupo. Claro, es una amenorrea primaria. El resto del examen físico sin alteraciones. ¿Cuál es tu conducta a seguir? Entonces, acá, esta pregunta, los que saben, se dan cuenta que es una pregunta del residentado 2019, ¿sí o no? Claro. Pero le dije al doctor Torres, no, la voy a copiar. Así sea el examen diagnóstico, se las voy a copiar porque te apuesto que la van a fallar. Ya está, pues dicho y hecho. Ahí está. No la han acertado, siendo una pregunta del residentado. Entonces, esta es la enésima vez que les voy a decir. Me preocupa de sobremanera que una pregunta tan reciente y que la he tomado varias veces en varios simulacros no tenga 100% de aciertos como estas de acá. ¿Ya? Entonces, algo acá está quedando, no está quedando claro. ¿Ya? Todos los chicos que diagnostican amenorrea primaria, por eso en la ficha les hice una forma fácil de diagnosticar amenorrea primaria, ¿ya? Pero bueno, acá les voy a volver a explicar. Cuando sospechas amenorrea primaria, lo primero que tienes que ver es la edad, ¿correcto? Tienes que ver la edad, ¿ya? Entonces, si tú tienes menor a 13 años, ¿correcto? Y ausencia de caracteres sexuales secundarios, ¿correcto? Entras al diagnóstico, ¿ya? O mayor, perdón. Mayor a 13 años. Una chica que es mayor a 13 y no ha arreglado, sin caracteres, entras. Y una mayor a 15 con caracteres, entras al diagnóstico. O sea que tu primer criterio para entrar al diagnóstico diferencial es la edad y los caracteres. Si tiene caracteres sexuales secundarios, correcto, en este caso, no tiene sentido que le hagas el dosaje de hormonas. No tiene lógica. ¿Por qué? Si tiene caracteres sexuales secundarios, lo más probable es que las hormonas estén ok. Pero si no tiene caracteres sexuales secundarios, tienes que ver el patrón hormonal. Es inevitable. Así deben enfocarlo. Entonces, si no tengo caracteres, debo ver las hormonas.
Así que acá tú solo tenías dos test para ver hormonas, FSH y GnRH. Porque los que marcaron observación me están diciendo que acá no hay ninguna enfermedad, y eso sí está grave desde el inicio, porque no están definiendo bien. O sea, acá los 9 chicos que marcaron esto sí es grave, porque no están definiendo amenorrea, ¿ya? Entonces debieron quedarse entre este y este. Y obviamente el orden hormonal es primero FSH para ver segundo compartimiento y luego GnRH para diferenciar tercero de cuarto. Así que la clave correcta es la C, ¿ya? ¿Qué hago con los que siguen marcando ecografía pélvica? Entonces tengo que explicarles, chicos, que ustedes piden ecografía pélvica cuando están seguros que el problema es solo del compartimiento 1, ¿ya? O sea, tú solo pides ecografía pélvica cuando quieres descartar problema orgánico en el compartimiento 1, que es el canal. En este caso, si me dice que no hay caracteres sexuales secundarios, yo no puedo asumir que las hormonas están bien. Entonces yo no puedo irme a ecografía pélvica. ¿Está bien? No, no puedes. Entonces, ¿en quiénes te vas a ecografía pélvica? En estos de acá. En el que tiene características o caracteres sexuales secundarios. En ellos te vas a ecografía pélvica. Y ahí tú vas a poder determinar si no tiene útero o si tiene útero. Si no tiene útero, puede ser un Rokitansky-Kuster-Hauser, ¿no? Una genesia de Müller. Pero siempre les dije, acá el diferencial es el Morris, que sea un hombre, pues, ¿no? Que sea un hombre. Y si tiene útero, simplemente hay una obstrucción. Tienes que hacer una histerosalpingografía o quizás un test más detallado para ver obstrucción. Y si no fuera obstrucción, la única opción que te queda es dosar andrógenos, porque es la única hormona que puede oponerse a un eje normal desarrollado, ¿ya? Entonces, en esta pregunta les hago un nuevo llamado a todos. Están poniendo en riesgo un capítulo que es muy probable que se repita, que es amenorrea primaria, ¿ya? Entonces, si de repente no lo pueden enfocar por algoritmo, enfóquenlo por la lógica. ECO es para compartimiento 1, FSH para compartimiento 2 y GnRH para 3 y 4. Y los que marcan cariotipo, no se desgasten, ¿ya? Cariotipo solo se hace cuando quiero ya confirmar un Rokitansky-Kuster-Hauser para diferenciarlo de un Morris, ¿ya? Solo hago cariotipo cuando quiero desempatar pseudohermafrodita masculino Morris con Rokitansky a genesia Müller. Solo ahí, ¿ya? Y la otra es cuando quiero confirmar Turner. Pero obviamente la pregunta de examen no te da para un Turner, o sea, no te dice que tiene talla baja, cuello alado, nada. Entonces no te puedes mandar con cariotipo si es que no tienes datos. O sea, el cariotipo es un diagnóstico final, ¿ya? Muy bien.